Generalmente se recuerda secuencialmente. Si uno tratara de imaginarse el tiempo retrocediendo, pongamos, sería sumamente difícil poder describir. Lo que estamos haciendo es reconstruyendo una serie de eventos que ocurrieron en la dimensión tiempo y la dimensión espacio, en donde ocurrieron y cuándo ocurrieron. Pero él tiene el mérito que se hizo solo, ¿no? Eso no se lo quita a nadie. Y ser latino, colombiano, en ese medio tan duro, yo me quito el sombrero, porque le tocó con las uñas pelear contra todo y contra todos. Yo nací en Bogotá, yo me eduqué en Bogotá. Aquí aprendí a pensar, aquí aprendí a hablar. Es una parte importante, es mi ciudad natal. Mi padre era cirujano de United Fruit Company, entonces ellos se fueron a la costa. Yo me quedé con mi abuelo y fue uno de los recuerdos increíbles de mi vida, ¿no? Fui sumamente feliz en Bogotá, por muchas razones. Era un médico muy famoso, tenía su consulta ahí, yo veía toda clase de pacientes. Rodolfo tenía 3 años, pero para él era todo. ¿Por qué? Porque mi abuelo era el que le mostraba, le enseñaba. Vio la primera persona epiléptica que él vio en su vida, a uno que le dio ataque de epilepsia en la puerta del consultorio de mi abuelo. Porque en la misma casa donde vivía, en el primer piso del consultorio de mi abuelo. Entonces Rodolfo vio, entonces mi abuelo le explicaba a esa edad. Y ahí empezó mi amor por el cerebro. Es decir, y con él se podía charlar muy claramente. Y los pájaros tienen también. Entonces nosotros somos el cerebro, es decir, somos un cerebro. Y tenemos un cuerpo con los cuales movemos y comemos y hacemos toda clase de cosas. Esta es la casa donde yo viví la mayoría de mi vida, cuando estaba en Bogotá. Y mirándola me recuerda muchas cosas muy lindas. En la casa nuestra había 2 bodegas. Y cuando Rodolfo empezó a estudiar medicina, pues ya estaba pensando que entonces dónde hacía sus cosas y sus experimentos y sus estudios. Entonces mi papá inmediatamente desocupó una de las bodegas, se las adaptaron y se la dieron. Y él tenía en el sótano un cuarto solamente para él. Él siempre tenía territorios que nadie más podía tocar. Él tiene hoy día una atracción, o ha tenido toda su vida, una atracción especial por mi abuelo. Él tenía que hacer algo con investigación, incitado por mi abuelo. Él era el que lo llevaba, le mostraba, le decía, le enseñaba, pregunte, haga esto, eso. Eso creo yo que fue la influencia grande de Rodolfo.
Mezclada, ella, mezclada. Mire, esta parece una mariposa. No, la cara está divino. Ay, está divino. Sí, parece una persona, ¿cierto? Cierto, cierto. Ay, hermosa. Parece eso. Uno se imagina cuán antiguas son, que son posiblemente 300, 400 millones de años, que es de una complejidad de forma y una complejidad de estructura íntima, es decir, que es más que pétalos, es un objeto biológico precioso, suficientemente atractivo para que pueda atraer pues, a las abejas y las avispas. Increíble. A mí me conmueven. Que le conmuevan a un insecto es casi increíble. Esta es la que yo quiero, ¿no? Fantástico. Esto es biológicamente de una riqueza absurda. Realmente, la vida tiene mucho tiempo. Nosotros acabamos de llegar, ¿no? Le queríamos pedir un grandísimo favor. Nos regala un autógrafo. Pues imagínense con qué placer, hombre. Muy amable, muchísimas gracias. Ay, Gracias. Dios me lo bendiga. Gracias. ay, es un placer verlo, no se imagina lo feliz que me hace. ¿Cómo le va? Fue muy sorprendente la cantidad de gente que lo paró y que la foto. Y veo que es sumamente reconocido. Pues la gente normal de la calle. A mi hermana y a mí, cuando uno dice Patricia Ginás, usted es algo por casualidad del científico, del neurólogo, ¿no? Del neurólogo. Sí, bueno, él es neurofisiólogo, pero sí. Tuve por primera vez un cerebro humano en mis manos cuando llegué a medicina, después de 1952. Antes de eso, había ya pues hecho estudios en animales. Entonces tenía toda clase de cerebros en frascos y los disecaba, en fin. Realmente el cerebro ha sido, lo he estado manoseando durante muchos años, ¿no? Él estaba en la época de la cacería de gatos. Y pues no quedó gato vivo en el vecindario, ni de amigos ni de enemigos. Y casualmente mi mamá me había regalado un gato que yo protegía mucho de las garras de Rodolfo. Y un buen día se perdió el gato. Y se me ocurrió preguntar si alguien había visto el gato. Y entonces Rodolfo muy lentamente me dijo, sí, yo sí sé dónde está el gato. Y el cerebro del gato está en el frasco en el laboratorio. Me llamó la atención qué tan diferente es del resto del cuerpo. Primero, uno puede meter el dedo, no es duro. Mirándolo, no se imagina que tenga nada que ver con conciencia, con capacidad intelectual, con memoria, en fin. Es un órgano totalmente silencioso, no se mueve, no late. El cerebro empezó a evolucionar más o menos 3.5 billones de años. La Tierra tiene 4.5 billones de años de existir. Empezó como un sistema multicelular totalmente local. Medio billón de años después, las células nerviosas se juntaron y formaron grupos, núcleos y conectividad. Se empezó a organizar una categoría de animal que estaba profundamente modificada por la presencia del sistema nervioso. Lo que es muy interesante es que si uno mira las neuronas de esos animales, son las mismas que tenemos nosotros. Tienen las mismas propiedades y tienen conciencia como nosotros. Estás viendo Ginás, el cerebro y el universo. ¿Es inteligente? Bueno, entonces hacemos experimentos, no son míos, donde se pone una gota de agua con azúcar en una cosa que parece una flor y se le amarra una pita.
Ese ya había probado, sabe que hay el azúcar. Llega, lo mira, ¿y qué hace? Pues jala la pita y la saca por debajo de este vidrio. Desgraciado, ¿y qué le enseñó? Dice, ¿cómo que qué me enseñó? Dice, ahí está la pita, y la jalo y se mueve. Entonces, ¿qué quiere? Y, eso lo indujo, lo entendió la música desgraciada. Que son moscas, pero que no son brotas. Pues hay un pájaro aquí, pues, ¿no? Es la que se mira en el espejo. Y dice, ese cree que es otro pájaro. Ahora hacemos un experimento. Le ponemos un punto amarillo en el pescuezo y vemos qué pasa cuando se mira en el espejo. Este punto amarillo, ¿cómo es la vaina? Se dio cuenta que hay... no se conoce. ¿Qué podemos hacer para mejorar la calidad de la enseñanza? Hay que hacer educación en contexto, hay que cambiar la metodología, hay que entender la importancia de la ciencia. La ciencia en un país es casi tan importante como su ejército, en fin. Desgraciadamente, la educación es mala en todas partes del mundo. Y es mala porque se le enseña a gente cosas que no les sirven. Tengo dos preguntas. La primera es si en el futuro se puede hacer implante de cerebro en el ser humano. El problema es que usted es su cerebro. Digamos que le quitamos su cerebro y ponemos un cerebro nuevo, lo que hemos hecho es darle a ese cerebro su cuerpo. Esa es una pregunta que la gente hace con mucha frecuencia. Creen que son el cuerpo, pero no son el cuerpo, son el cerebro. De modo que no. Quizás si uno diga que quiere un mejor cuerpo, eso sí se podría hacer. El cerebro, inclusive el nuestro, cree que es el cuerpo que controla. Si yo soy yo, ¿no? Que no soy yo, ¿no? Entonces el cerebro cree que los brazos son sus brazos y que el cuerpo es su cuerpo. Y eso pasa en todos los animales. Entonces el cerebro es una manera que tiene el cuerpo de organizar el movimiento. El hecho de que nos movamos a una cierta velocidad, que son 10 Hz, nadie se mueve más rápido de lo que tiembla, no hay nada que hacer. Tiene que ver con la masa de la Tierra. ¿Eso por qué? Pues piénselo. La masa de la Tierra genera una gravitación que hace que las cosas caigan a cierta velocidad. Entonces eso regula de inmediato la velocidad con que tiene que moverse el sistema nervioso. Tiene que ser lo suficientemente rápido para poder esquivar cosas que le caigan encima. Entonces somos profundamente terráqueos. Nuestros movimientos están dados por la masa de la Tierra. Vamos a la Luna y no podemos caminar, hay que saltar. Va a un planeta que sea 10 veces más pesado, que 10 veces más masa, y no podemos caminar. Vamos a estar como una especie de estampilla, porque vamos a pesar 10 veces más. Entonces, si uno piensa y dice, pues claro que tienes razón. Somos hijos de la Tierra, es decir, de la gravitación terráquea, y somos hechos de agua porque hay agua y todo lo demás. De modo que agua importante, gravitación importante,
generación de movimiento inteligente. Eso es el cerebro. Yo necesito tener fuera de la ciencia que hago en cerebro otro tipo de diversión. Entonces, siempre me ha gustado la astronomía desde niño. Entonces resolví que teniendo esta casa no sería tan difícil hacer un observatorio. Yo soy experimentalista, yo no soy un científico teórico. Entonces yo necesito poder hacer las cosas conmigo misma, ¿no? Entender directamente lo que estoy haciendo. La astronomía, como la neurociencia, me permite hacer exactamente eso. Entonces es el placer de utilizar el cerebro para entender cosas que uno quiere entender, sin tener que leerlas. Es decir, no creo lo que leo. Tengo que verificar. La ventaja de verificar es que entonces se convierte en suyo. No tiene que contarle a nadie, pero eso yo lo he visto directamente, lo he medido directamente y eso es verdad. No es como Dios, cosas de ese tipo, creer sin ver ni tocar. Una de las situaciones más preciosas desde el punto de vista intelectual es el poder localizarnos en un universo infinito. Quizás lo más interesante es el hecho de que un órgano de 1.5 kilogramos puede entender un universo o puede tener una imagen de un universo como la tenemos. Eso para mí sí es algo conmovedor. ¿Cómo es que me cabe el universo en la cabeza? Estás bien. Yo quería estudiar medicina, terminé en Gimnasio Moderno. Y había dos universidades que tenían medicina, una era la Javeriana y otra era la Nacional. Me aceptaron en ambas, pero resolví que mejor era la Javeriana, que era religiosa, era de los jesuitas. Y yo les expliqué que yo no era religioso, que no era ateo, que yo era antiteo. El problema con la Javeriana fue muy interesante porque se requerían 2 años de anatomía con una gran cantidad de detalle y los primeros 3 meses estudió osteología. Y la osteología consiste en conocer los huesos, sus nombres, con quién están articulados y los músculos que llegan a los huesos. Decía, no, pero esto no sirve para nada, porque yo no sé dónde están los músculos y lo único que sé son los nombres. Entonces, ¿por qué no vamos y miramos? Entonces, el señor Alcibiades era el señor que estaba a cargo del anfiteatro. Entonces, llegamos una noche a Alcibiades y el señor Alcibiades nos le damos una cierta cantidad de dinero. Si nos deja entrar a donde están los cadáveres, dice, bueno, pues entonces le dejo la ventana abierta, le metimos por una ventana. Y había unos cadáveres que les faltaba una pierna, le faltaba un brazo. Primero, quitarle la piel,
pero luego empezamos a quitar los músculos. Este es el tríceps, este es el bíceps, va aquí, allá, sí, perfecto. Entonces pusimos todo organizado y bueno, 5 o 6 horas terminamos con el cadáver. Al día siguiente llegamos y encontramos que la javeriana estaba en un estado de emoción difícil de describir con palabras. Ha habido una violación del anfiteatro de anatomía, posiblemente generado por unos individuos que son amantes de Satanás. Entonces han hecho una misa negra y han violado uno de los cadáveres y han hecho quién sabe qué cosa con ellos. Tenemos que cerrar la escuela de medicina y que venga el arzobispo a bendecir. Para decir, mire, fui yo. Necesitaba saber la anatomía. Pues, quité la piel y mire los músculos. Dice, pero usted no entiende que esto es una violación de un cadáver. Ese señor estaba muerto. Entonces se reunieron y después, el día siguiente, hubo el veredicto. Y el veredicto es que no nos votaban de la universidad. Pero teníamos que responder preguntas de anatomía todos los días en público. Entonces aprendimos anatomía como no se imaginan. Todos estábamos muy conscientes de el recorrido de Rodolfo en su carrera de medicina. Siempre había quien nos dijera cómo iba. Él contaba mucho. Entonces, en mi casa se respetaba profundamente a Rodolfo como estudiante de medicina. Él, después de comer, se vestía de estudiar. Era unos pantalones de pana y un saco que le daba casi hasta el piso, un suéter enorme. Y se iba con sus libros al sótano de la casa. Ponía música clásica y se quedaba hasta el amanecer estudiando. Rodolfo fue para todos nosotros un personaje, por lo menos desde que yo nací. Realmente una vida sumamente protegida, con un gran valor dado a lo intelectual y a lo original. Esa libertad intelectual y ese modo de mirar las cosas es lo que yo soy. Yo me hice en esos años. Una vez grabado me fui y nunca regresé. Me decía mi papá, pues es que te estamos esperando todos los días. No sé qué tanto le importaba o no a Rodolfo, pero alguna vez me dijo que cuando él venía a Bogotá, nadie podía medir ni entender la tristeza que él sentía en el avión cuando se regresaba, de pensar, no voy a volver a ver a mis papás, quién sabe cuándo vuelva, en fin. Yo trabajo bastante. Ahora, en Nueva York, pues imagínense, está arte, está música, está el centro cultural del mundo, digamos, ¿no? Entonces vine a hacer neurocirugía al Mass General en Boston. Empecé a hacer neurocirugía y no me gustó. Ellos simplemente cuchareaban un poco el cerebro, no entendían lo que estaban haciendo, sacaban tumores, en fin. Entonces era una situación muy diferente de tratar de entender cómo funciona el sistema nervioso. Entonces resolví que no iba a hacer neurocirugía. Empecé a hacer registro intracelular y ya de inmediato descubrimos un poco de cosas increíbles. Entonces
empezaron a salir trabajos originales. Fui a Holanda a presentar un trabajo sobre inhibición dendrítica y estaba el profesor Eccles, que era el famosísimo, claro, que ha hecho trabajo de transmisión en África, y se paró y dijo, mire, la inhibición dendrítica no existe. La inhibición tiene que estar en el cuerpo, porque ahí es donde se produce el potencial de acción. Y digo, no, me da mucha pena, pero los registros son esto, esto y esto, y no hay, aquí no es cuestión de negociar, así es. Entonces, claro, bueno, claro, este señor tenía 60 años, yo tenía pues 28 años, 27 años. Digo, no, mire, véngase para Australia y lo hacemos, y verá. Digo, perfecto. Escogí un avión y fui a Australia, pagado por los australianos, con una beca australiana. Llegamos a hacer experimentos y lo primero que hicimos fue descubrir inhibición dendrítica en el cerebelo. Entonces ya se terminó, si tiene razón, la inhibición es dendrítica, en fin. Entonces, y se hizo el trabajo de cerebelo, que es fantástico. Rodolfo, no le da miedo pensar. Entonces, cuando a usted no le da miedo pensar, cuando no le da miedo proponer algo nuevo, eso genera demasiada controversia. Pero a Rodolfo no le tiene miedo a la controversia. Un día descubrió, haciendo sus experimentos, que usted puede hacer que el potencial de acción, que normalmente se hace con sodio, él descubrió que lo puede hacer con calcio. Eso es una vaina que eso es una locura. Y él explicó biofísicamente y descubrió y mostró sus experimentos. Tuvo un enfrentamiento con todo el mundo científico de ese instante. Muy pocas personas creían que eso era cierto y demostró que era cierto. Es un tipo que no tiene ningún miedo al pensamiento nuevo, al cambio, a esa cosa que, si yo voy a proponer una cosa de esas, yo en realidad sostengo esa información por mucho tiempo hasta que me doy cuenta y de pronto espero hasta que otro lo haga, simplemente para irme en conjunto con él, porque es muy complejo, ¿no? Proponer una cosa de ese tipo que quiebra el paradigma. A Rodolfo no le da miedo reventar el paradigma cada vez que hace un experimento, no tiene ningún problema en cambiarlo. Estás viendo Ginás, el cerebro y el universo. Nosotros descubrimos las propiedades intrínsecas y eso fue una pelea del diablo, porque la idea era que las células, cada célula tiene una postura funcional dada, se tiene una serie de canales, todas las células oscilan, tienen una actividad intrínseca propia. Sobre esa capacidad intrínseca propia llega transmisión sináptica que modifica momentáneamente la frecuencia. Y eso es el sistema nervioso, ni más ni menos. Llegó hasta el punto que inclusive tuve que proponer una ley respecto a la organización de las células nerviosas. Y alguien resolvió que se debía llamar la ley Ginás. Bueno, la ley Ginás dice lo siguiente: una célula no es reemplazable, una célula de un cierto tipo no es reemplazable por otra célula. Es decir, la individualidad neuronal es la ley de Ginás. Very complex thoughts and very complex ideations, especially when he feels that people aren't listening to him or when he disagrees strongly with somebody. So I remember in Seoul when I was a child, and we would go to the Friday night lectures, and they would call them the Friday night fights, because people would get up and say, yeah, you don't know what you're talking about, that experiment is crap, and the other people would yell at each other. And it was always interesting because people really thought scientists, these guys just hate each other. So no, not at all. If you can defend your work and your ideas and your point of view, then your research, your ideas are probably right. If they are indefensible, they cannot take criticism, and this goes across all walks of life, then you are probably wrong. Es problemático y eso genera cierta tensión en el mundo académico. Que alguien se disponga a hablar de manera
innovadora, de manera creativa, de manera casi que con una perspectiva muy única de la forma como funciona un canal iónico o la importancia que tiene el potencial de acción o las corrientes iónicas que generan un potencial de acción de cierta característica, a que hable también de los mecanismos de la memoria, que después hable de los mecanismos electrofisiológicos de la conciencia y finalmente de la conciencia como tal. Eso genera, digamos, cierta reticencia en los científicos. I left Adelaide to go to Canberra to do a PhD in philosophy, and he had left America to go to Canberra to do a PhD with Sir John Eccles, who was the leading neuroscientist at that time. And so we met one evening in the common room, where he was talking to some philosophers, and I walked in and the philosophers said hi because they knew me, and they said, and this is Rodolfo, he's a neuroscientist. And he was a very handsome young man. Y bueno, pues eso fue amor a primera vista. Y entonces pues nos casamos, me dijo, ¿no? Usted hace filosofía y yo hago fisiología. Y entonces, claro, aquello era con pelea, porque los filósofos querían que la mente fuera algo diferente de la fisiología. Y le decían, no, la mente no existe. At that time, and this was a long time ago now, the philosophers were not interested in what neuroscientists were doing. And so it was mainly philosophy imagining or speculating about problems. And since they were speculating about brain problems, Rodolfo said it's rather strange that they're not considering what the neuroscientists do. But there was not much meeting of the two. Si yo pongo un anestésico al cerebro, se termina el yo, y se termina la memoria. Entonces, ¿cómo es eso que el yo es soluble en anestésico local? Y no solamente, sino pueden anestesiar de un lado, entonces la persona solamente ve la mitad del mundo. Bueno, entonces pelea. Entonces llegamos a tal punto y dicen, ¿por qué no nos casamos? Porque no vamos a terminar la charla. Yo me muero todas las noches. Si yo soy un estado funcional de mi cerebro. Cuando duermo, ese yo muere. No existo. Y por la mañana cuando me despierto, aparece de nuevo Rodolfo, ¿no? Con todas sus cosas, en fin. Pero conozco la muerte, es decir, conozco, después de que uno se despierta, uno sabe que tuvo un tiempo donde uno no existió. Dice, estaba dormido. Y eso pasa cuando a uno lo anestesian o cuando le dan un buen garrotazo en la cabeza. Total, no entiendo por qué la gente le teme a la muerte cuando la conoce tan bien. La memoria es una secuencia. Y es una secuencia
que requiere un orden de activación. No es más allá que la activación neuronal. Entonces se da uno cuenta que el sistema tiene una dirección de tiempo, como lo tiene el universo. Entonces somos parte del universo. Y como tal, vemos y entendemos el tiempo en el mismo sentido que el resto. La pregunta es, pero ¿usted por qué se va a Woods Hole? ¿Por qué se va de Nueva York con un equipo inmenso para este instituto del mar? Dice, me voy porque se puede conseguir calamar. Los calamares son muy difíciles de conseguir y son muy difíciles de mantener. Entonces, en este instituto mantienen calamares, entonces yo tengo calamares en mi laboratorio, en una piscina, y los puedo sacar y puedo estudiar la sinapsis que esos animales tienen. Yo he estado 50 veranos en este lugar trabajando en la sinapsis gigante del calamar. La sinapsis es la unión entre dos células nerviosas. Una célula nerviosa comunica información a la segunda célula nerviosa y lo hace químicamente, no eléctricamente. Nosotros trabajamos en la sinapsis gigante de calamar porque es enorme, es más o menos 10.000 veces más grande que la sinapsis común y corrientes. Esto implica que uno puede hacer mediciones biofísicas precisas de cómo funciona la sinapsis química. La razón de estar aquí es entender la fisiología, la biofísica y la bioquímica de transmisión sináptica, que es un punto esencial en entender cómo funciona el cerebro. Entonces empezamos simplemente a ver cómo es que funciona esta sinapsis. Habría que disecarla del calamar, abrir el calamar, sacarlo. Está dentro de la caparazón del calamar. Y encontramos que realmente la sinapsis ocurre entre dos fibras gigantes. Entonces es posible hacer registros intracelulares de la fibra presináptica y la fibra postsináptica. ¿Esto qué quiere decir? La fibra que emite la señal química y la fibra que recibe la señal química. Entonces, una vez descubierto eso, empezamos a ver cómo es que funciona. Se puede medir el calcio, se puede hacer una imagen de la entrada de calcio, es decir, empezar a disecar los pasos requeridos para que se produzca una liberación del transmisor rápida y no continua, es decir, que solamente se produzca cuando hay un potencial de acción. Eso nos ha costado 40 años. When I was a kid, one of my favorite books was something that's called How Things Work. And that's what science is. And you have to like it because most of the time it doesn't work at all. So you have to just do it again and find out what was wrong and do it again. So you have to really like doing it. Everything we've done has worked in the end. So there's nothing really that didn't work. We had here in Woods Hole with the squid synapse, we submitted a paper because we had done something for the first time. And what happened is the reviewers didn't believe us. So I remember sitting and having to
go through, at that time there was just film. We had to look through the film and we had to find 12 examples because they didn't believe that we'd really recorded calcium currents in the squid synapse. That was very depressing because it was boring. I joined it with Dr. Linus. It was 1977. In the fall, I came to New York and joined his lab. Since then, it's long years we are together. 77, so it's 40 years. Oh my goodness. And we've had 3 labs in this building, and we have we had 1 lab in Lilly. Either way, they joined it, and the time I joined it, you had the lab in the Lilly. Yeah. And we don't exchange too many words, but we are. That's the reason we are so many years together. Estás viendo Ginás, el cerebro y el universo. So in synaptic transmission, what people understood was that a chemical came out of one nerve and it touched the other nerve and it made it active. But people didn't really understand how it came out. They didn't understand how it was controlled. And so when we were able to record that calcium went inside the presynaptic and then it allowed the chemical to be released. And so no one had really understood that. They had indirect ideas. They thought that's what it was, but no one had ever shown that it really happened. So it was a direct demonstration of a fundamental property of nerves talking to each other. Entonces el primer artículo que hicimos fue un artículo sobre canales de calcio. Yo sabía que era importante el trabajo que estábamos haciendo, pero no sabía que la importancia para el mundo científico en ese instante que eso tenía. El próximo paso es importantísimo y es fantástico. El próximo paso es, ¿qué podemos hacer para entender la patología sináptica? Ya sabemos cómo funciona. Entonces pongamos, en Alzheimer's, se puede hacer una interpretación bioquímica, biofísica de lo que pasa en el sistema nervioso durante el Alzheimer's. Decimos, bien, vamos a inyectar una proteína que se llama tau, que es está todo el mundo de acuerdo, es uno de los elementos importantes en Alzheimer's. A ver si le podemos dar Alzheimer's a la sinapsis gigante. Y lo inyectamos y le dio Alzheimer's. Entonces ya entendemos qué es lo que pasa con el Alzheimer's. And he comes to always very strange ideas. It's, even this Alzheimer together. And try to produce Alzheimer condition in squid. Nobody can imagine that kind of stuff. But he came up with the idea and to try to solve. And we see a good result from lots of chemicals, try to improve an Alzheimer condition. So idea is very unique and it's quite great. And if you don't have ideas, you cannot continue this kind of business. Las cosas que se han encontrado son fantásticas, importantes para entender, para medicina, para fisiología. Ahora el problema es ir más a fondo. This is the graduation gown from Barcelona. Yeah. So that's him, Dean Glickman, you. And then this is all of us at graduation. Yeah, look at that. Yeah. So he once told me that if you want a career in science, you have to have a goal that you'll never reach. So you'll never be bored and you'll never run out of ideas. And what he's done from the beginning is he said, I want to know
everything about how the brain works. And I know that I will never get there, but I'm going to get as close to that as possible. Hemos visto el trabajo del calamar y hemos hecho el trabajo en electrofisiología y esta es la parte humana. Entonces nosotros hacemos magnetoencefalografía, que es una manera de registrar la actividad cerebral mediante el campo magnético que produce su función. Entonces, ahora sí está la caja perfectamente hermética, no hay campos magnéticos, solamente el corazón que se va a ver, pero que en este caso no se ve porque está fuera del caparazón y el cerebro. So it's better than EEG because the EEG are electrical signals and they get distorted by the skull bone, but the magnetic fields don't get distorted, so you get a pure signal that comes through to the sensors, from the brain to the sensors, with no distortion in between. And also it's very easy for the people, they just sit there. They don't have to have things stuck to their head like an EEG. So people don't mind. They come in, they sit down, they relax, and we record their brain activity. Y se ve todo en tiempo real. Entonces, si uno mueve una mano, va a hacer cualquier cosa, se ve exactamente qué está pasando en el cerebro cuando uno está pensando, cuando está moviéndose, que si tiene un problema psicológico, psiquiátrico, todo eso se puede ver directamente. So, John, you want to come out and we take him out? John, you would like to say anything? Not really. In the running of this unit, he understands the computational properties beautifully. Let's be careful. Okay. John keeps it running. Keeps it alive. Trying to. Por primera vez podemos ver la actividad nerviosa en 3 dimensiones en tiempo, en milisegundos. Entonces podemos ver con magnetoencefalografía y con las técnicas que hemos desarrollado exactamente qué es lo que pasa en el cerebro cuando pensamos, cuando recordamos, en fin. Although he's working on the details of brain function, he is thinking on a wider level. So he's taking a general view of brain function rather than just the detail of a particular location. And he's always had that general view because he feels that the parts are not just sitting there alone, they related to everything else happening in the brain. So you need to have a broad, general view. Es decir, si yo pienso, como piensa la mayoría de la gente, que el sistema nervioso es simplemente un grupo de reflejos, que la luz va de la retina y va al tálamo, y del tálamo va a la corteza, y la corteza va, y pongamos, que es el que todo el mundo cree. Eso no es verdad. Y no es verdad porque si yo estoy dormido y me ponen luz, yo no veo. Y la retina funciona. Entonces, tiene que estar despierto. ¿Qué quiere decir estar despierto? Tiene que tener un sistema que tiene una organización funcional bien definida y se define por 40 Hz. Entonces uno puede empezar a entender que la situación es multicelular, no es una célula, no es un lugar, es una resonancia, como el corazón. Es decir, el corazón es un órgano que se contrae de modo organizado. No es que una parte del corazón vaya por un lado y otro por otro, es exactamente lo mismo. A un nivel, claro, muchísimo más sofisticado, pero es un proceso multicelular donde las propiedades intrínsecas de las neuronas son esenciales.
Este es uno de mis lugares favoritos por la situación. La naturaleza es preciosa y es un lugar donde la mayoría de la gente nunca viene. Viene a Nueva York y entonces les ocurre que puede haber un lugar como este, ¿no? Se oye el gemido de la ciudad. Las posturas intelectuales, sobre todo en Sudamérica, son sumamente importantes, porque el resto del mundo sí entiende la parte intelectual. Si no hacemos ciencia dura, que compite, no tenemos razón por ser parte de este mundo del siglo XXI. La vida es inevitable. La vida es una propiedad de la materia. Es decir, dadas ciertas circunstancias, la vida aparece. Y por lo tanto yo creo profundamente que no existen solamente en la Tierra. Es una de las propiedades de la materia, no hay nada más. Mi sueño es entender la naturaleza de la cognición. Es decir, ¿eso qué quiere decir? De cómo el cerebro genera sentimientos, ideas, cómo recuerda. Es decir, cómo es que una materia, que es el cerebro, es capaz de hacer eso. Creo que es la pregunta más profunda que se puede hacer en ciencia. La evolución tiene que ser social ahora. ¿Y qué podemos hacer en conjunto que no podamos hacer como individuos? Y eso es la política, esa es la estructura de naciones, esas son la ciencia, el ejército, en fin. Se está creando un hipersistema humano. Desde nuestro punto de vista, lo que tenemos es lo que va a ser, lo que va a haber. Y no creo que va a haber un super animal, un superhombre. Pues no lo veo por la rapidez con que se evoluciona la raza humana. Usted sabe, la raza humana tiene 1 millón de años, que no es nada. Y Neandertal y el Cro-Magnon y todas esas cosas son de 100.000 años. Y en total, pues es segundos en la historia de la biología, ¿no? Ahora, lo importante es si somos suficientemente inteligentes para no matarnos, y somos suficientemente inteligentes para apreciar la belleza de la vida misma, y somos suficientemente inteligentes para asegurar que todo el mundo tenga derecho a la existencia.